Esta noche, como habíamos anunciado y lo habíamos acordado, que durante hoy y mañana vamos a hablar acerca de los oficios de Cristo Jesús. Los oficios de Cristo Jesús. Y quisiera comenzar entonces hablando acerca de qué es Jesús para la iglesia. Según el libro de Cantares, va a mostrarnos a Jesús como un novio y como un esposo. Así va a decirnos el libro de Cantares. También el libro o la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 5. Le voy a pedir que usted pueda abrir su Biblia ahí en Efesios capítulo número 5, y vamos a leer nada más un par de versos, ya que estamos hoy hablando entonces de los oficios de Cristo Jesús. Mire lo que dice Efesios capítulo número 5, el verso número 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí está hablando el apóstol Pablo de la iglesia como esposa de Cristo. Está presentando a la iglesia como la esposa de Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 19, el verso 9 dice: gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas. Bendito y bienaventurado aquel que es convidado a las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha dado el privilegio de vestirse bien, re bien, súper bien. Entonces presenta a la iglesia como una esposa. Ahora, si la iglesia es vista, hermanos, como una esposa, vale la pena que la esposa, oiga lo que voy a decir, vale la pena que la esposa conozca y sepa cuáles son los oficios de su marido, de su esposo, para que entonces ella, con mucho orgullo, con la frente en alto, ella pueda decir: mi esposo es señalado entre 10,000. Porque Él es especial, porque Él es trabajador, porque Él no solamente se dedica a una cosa. En este caso, la iglesia debe saber que Jesús se dedicó a 3 oficios. El primer oficio del cual hoy hablamos es del oficio de profeta. Mañana se hablará del oficio de sacerdote y luego del oficio de rey. 3 oficios que Jesús ha desempeñado y que sigue desempeñando el día de hoy, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces Él sigue siendo para nosotros nuestro profeta, del cual vamos a hablar hoy. También, hermanos, la iglesia es vista como la familia de Dios. Y si es vista como la familia de Dios, los hijos deben de saber, conocer cuál es el oficio del padre. Muchas veces recuerdo que mi esposa les hablaba a mis hijos de lo hermoso que era mi profesión.
mi trabajo. Y ella decía, y siempre lo ha dicho porque ha sido como una tradición, una costumbre entre la gente decir que la carpintería es un oficio sagrado, porque nuestro Señor Jesús se dedicó a la carpintería. El carpintero, como era conocido, hijo de José. Y entonces mis hijos crecieron no viendo un papá como malísimo, como un papá que lástima que es carpintero, cae mal que es carpintero, no. Mis hijos crecieron diciendo, yo quiero ser como mi papá. Y hoy he hablado con muchos niños y les he tratado de decir que ellos van a ser diferentes a su papá. Y los niños, porque son niños, ellos quieren ser como su papá. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quieren ser como su papá. A veces le he dicho a mi nietecito, cuando seas grande vas a ser carpintero. Y él dice, no, yo voy a ser herrero como mi papá. Yo voy a ser carpintero como mi papá. Yo voy a ser albañil como mi papá. Los hijos deben saber, reconocer también el oficio del Padre. Y si Jesús es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros debemos estar orgullosos del oficio o de los oficios de nuestro Padre, de nuestro Dios y especialmente de Cristo Jesús. Debemos de decir, yo quiero ser como mi Padre. Cuando yo sea grande, yo quiero parecerme a mi Padre, ser como mi Padre. Y ahí tenemos entonces a Jesús desempeñando el oficio de profeta. Ahora veamos, hermanos, que eran tres los grandes oficios del Antiguo Testamento, conocidos como las tres unciones. Claro, ninguno podía ocupar las tres unciones al mismo tiempo. O era profeta, o era sacerdote, o era rey. Pero no podía hacer los tres oficios al mismo tiempo. Sin embargo, en Cristo Jesús habitó y habita la plenitud de la deidad. Y en Cristo Jesús habitaron las tres unciones, la profética, la sacerdotal y, hermanos, como rey. Entonces, hoy dediquémonos a ver la unción o el oficio de Jesús como profeta. Para entender a Jesús como profeta vale la pena que entendamos cuál era el oficio de profeta, del profeta. Y para ello quiero que empecemos viendo que el profeta era un hombre a quien Dios llamaba para este ministerio. Dios escogía a alguien para este ministerio. El caso que tenemos para compartir en primer lugar es a Moisés, capítulo número 3. La palabra del Señor dice que Moisés ya era grande en edad, 80 años, y estaba pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Y si bien en Moisés había nacido el deseo de libertar al pueblo de Israel y hacerlo en su fuerza, hacerlo en su inteligencia y en su carne, para ahora ya tenía 80 años. Y Moisés ya había pensado, no lo logré, no fue posible, no logré libertar a mis hermanos, a mi pueblo de la tierra de Egipto. Sin embargo, la Biblia dice que un día, mientras pastoreaba las ovejas, he aquí en el desierto, dice, una zarza se encendió. Era común y corriente que las zarzas se encendieran.
pero esta tenía algo en particular y era que no se apagaba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que no se apagaba. Voy a decir algo aquí que no viene dentro del mensaje, pero se lo voy a decir a usted que me entiende. Hermano, hermana, si usted se ha encendido, no se apague, por favor. No se apague, no se apague, amén. No se apague. Ese fue el asunto de la zarza, que no se apagaba. Y como no se apagó, Moisés tomó la decisión: voy a ir a ver por qué la zarza no se apaga. Cuando se acercó a la zarza para observarla, la voz de Dios vino para él: Moisés, Moisés, yo soy el Dios de Israel y yo te llamo, yo te he escogido para enviarte a mi pueblo, para que los libertes de la esclavitud. Yo he oído el clamor de ellos, su clamor ha subido delante de mí. Ellos lloran de día y de noche como esclavos en Egipto, y yo he decidido que tú seas mi enviado, mi mensajero, mi profeta. Tú irás a ellos, les hablarás, los convencerás de que yo, su Dios, he decidido libertarlos de la esclavitud. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así fue llamado Moisés. Así fue llamado el hombre de Dios que después nos escribiría y nos diría: un profeta semejante a mí levantará Dios. A él lo oirán. Y hay de aquel que no oyere al profeta que Dios levantare. Así, hermanos, los profetas eran llamados por Dios. Si bien a algunos de ellos les costaba recibir su llamamiento, como todos nosotros hoy en día. ¿Quién es difícil a veces de convencer sino el siervo de Dios? Sin embargo, Dios en su gracia los conquistó. Los agarró para él, los apartó para él y los envió. Tal es el caso de Jeremías, capítulo número 1, verso 4 al verso 10. La palabra dice que Dios llamó a Jeremías cuando todavía él era un adolescente, un niño, aproximadamente unos 12, 13 años. Dios le dijo: Jeremías, yo te he llamado para que seas mi profeta, mi portavoz, el que dé a conocer mi voluntad al pueblo. Yo te he llamado. Y Jeremías le contestó: no, Señor, no me hable de esa manera. Yo soy un niño, yo no puedo hablar, yo no puedo oír, yo no puedo hacer lo que tú me estás llamando. Entiéndeme, Dios, que soy pequeño. Y Dios le dijo: no digas que eres un niño, porque a lo que yo te mande irás tú. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A lo que yo te mande irás tú, y tú hablarás todas mis palabras. Y así Jeremías se convirtió en ese profeta, grande profeta, llamado por Dios. Pudiéramos hablar de muchos profetas más, pero algo en particular, su llamamiento. Ahora, ¿cuándo fue el llamamiento de Cristo Jesús? Isaías capítulo número 6 y el verso 8 dice: después oí la voz que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré al mundo entero? ¿A quién enviaré a sufrir, a llorar? ¿A quién enviaré a libertar al pueblo que está en la esclavitud del pecado? ¿Quién irá y pagará el precio por el pecado? ¿Quién irá y cumplirá la demanda del pecado, que es la muerte?
y el silencio fue grande en los cielos y en la tierra. Un día en la historia, el cielo quedó paralizado. El silencio fue total. Y la voz decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y después, en pleno silencio, se levantó uno, su nombre Jesús. Y él dijo, envíame a mí, yo iré, yo hablaré, yo los conquistaré, yo los atraeré a ti, yo los volveré a ti, oh Dios. Yo haré mi trabajo, yo haré lo que tengo que hacer, yo daré mi vida por amor a ellos. Su llamamiento, yo iré. Isaías capítulo 42, verso 1 al 9 nos dice, he aquí mi siervo, yo les sostendré. El verso número 6 dice, yo le he llamado en justicia, yo lo he llamado, yo le sostendré. En un momento Jesús fue llamado para ser el profeta de Dios. El profeta de Dios. Ahora veamos algo más. En segundo lugar, el profeta estaba tan cerca de Dios que llegaba a conocer la voluntad de Dios para su pueblo. Oigan esto, el profeta debería conocer la voluntad de Dios para el pueblo. La pregunta, ¿cómo conocería el profeta la voluntad de Dios? Tendría que pasar a solas con Dios. El profeta tenía que entrar a la presencia de Dios y oír la voz de Dios. Por eso los profetas en el Antiguo Testamento van a decir una y otra vez, Jehová me habló, Jehová me dijo, Jehová me dijo, Jehová me habló. Jehová me dijo, escribe estas palabras. Jehová me dijo, ve y habla mis palabras. El profeta debería conocer la voluntad de Dios para el pueblo. Y debería de pasar tiempo con Dios. Veamos, hermanos, una similitud entre Jesús y Moisés, entre Moisés y Jesús. Vayamos a Deuteronomio capítulo 18, porque aquí tenemos la gran profecía que nos habla de Jesús como profeta, Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí está la profecía que nos muestra a Jesús en el oficio de profeta. Él será el profeta que Dios levantará.
a Él lo van a escuchar. La iglesia, si necesita un profeta, ya lo tiene. Se llama Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tenemos un gran profeta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A veces he oído personas decir, tal denominación, pobres, porque no creen en los profetas, no tienen un profeta que haya fundado su misión, no tienen un profeta que los respalde, no tienen un profeta que les haya dado sus escritos, como tal denominación, tal grupo, tal secta. Yo les voy a decir, amados hermanos, nosotros podemos ver hacia el cielo, tenemos el profeta de profetas, el profeta es Cristo Jesús, nuestro Señor. A Él lo escucharemos cada día, a Él oiremos y Él nos mostrará el camino que debemos de seguir. Él nos dará su palabra, Él nos dará a conocer la voluntad de Dios, Él nos guiará. Él nos señalará el camino y nos dirá la senda por la cual debemos andar. Nuestro profeta es Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso a nuestro gran profeta, Cristo Jesús. Ahora veamos un símil entre Moisés y Cristo Jesús. Para los días que Dios levanta a Moisés, ¿cómo estaba el pueblo? El pueblo de Israel, oprimido. Oprimido. Cuando se abre el libro de Éxodo, es, hermanos, un momento triste, doloroso, porque dice la palabra del Señor que había muerto José y el nuevo faraón que se había levantado no conocía a José, no conoció a José, no valoró el trabajo de José, no valoró el trabajo de los israelitas y tomó la decisión de subyugarlos, oprimirlos, esclavizarlos, y aún tomó la decisión de matarlos. Le dijo a las parteras, cuando nazcan los niños, ustedes desen cuenta, si al dar a luz una madre de las hebreas da a luz un varoncito, inmediatamente asfixienlo, inmediatamente mátenlo y tírenlo. Hermanos, esto causó un dolor tan grande y desgarró el corazón de los israelitas. No solamente llevaban el látigo sobre su espalda día y noche, construyendo las pirámides de Egipto, no solamente sus vidas ya no tenían ningún valor. Si una mole de piedra pasaba sobre un israelita, no había pena. Había que tirarlo a las aves del cielo. Había que abandonarlo en el camino, pero que no se detuviera la obra. Era una angustia, era un dolor. Madres que miraban a sus hijos morir bajo los escombros de las pirámides, con pulmones rotos, trabajando día y noche. Y ahora el dolor se hizo más grande, porque cuando daban a luz un niño, este niño, si era varón, era muerto. Y todo eso, hermanos, causó que el pueblo de Israel llorara, se angustiara, clamara a Dios. Si es que existes, oh Dios, y si es que nuestros padres nos han contado que tú le hablaste a Abraham, nuestro patriarca, y que tú le hablaste a José, nuestro profeta, nuestro siervo, nuestro enviado. Si es cierto que tú existes, ¿dónde estás? ¿Por qué nos has dado la espalda?
¿Por qué ahora esta gente egipcia se vuelve contra nosotros y nos esclaviza y no da ningún valor a nuestra vida? Era un clamor de día y de noche, bajo el sol candente, en el desierto, trabajando para traer la arcilla, para traer las piedras, para edificar las pirámides. El pueblo gemía y lloraba. Dios, ¿acaso no te vas a acordar de nosotros? ¿Acaso nos vas a dejar así como estamos? Y Dios oyó su clamor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? El Dios que tenemos puede oírnos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El Dios que tenemos es Dios que se quebranta, que se conmueve. Este libro bendito va a decirnos: en todas sus angustias yo fui angustiado. En todos sus dolores yo también los sentí. En sus lágrimas yo los visité y lloré con ellos. Y Dios los visitó y su corazón fue conmovido. Y Dios dijo: les voy a levantar a Moisés. Moisés será vuestro libertador. Moisés será quien hablará ante el faraón. Y Moisés será el que doblegará el corazón y la mano de faraón para que los deje ir libres. Ahora, el pueblo en los días de Jesús, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice: al pueblo que estaba en tinieblas, una gran luz le resplandeció. Los que vivían en sombra de muerte, una luz vino y les alumbró el camino. Y no solamente para un pueblo de Israel. Moisés fue enviado para el pueblo de Israel como profeta. Jesús fue enviado a todas las naciones. Diga conmigo: a todas las naciones. Como profeta. ¿Para qué? Para libertar a su pueblo. ¿Y libertarlo de qué? De la esclavitud del pecado. Si hay algo que esclaviza al ser humano, se llama pecado y maldad. Y Cristo Jesús, hermanos, como nuestro profeta, Él venía y vino para libertarnos. Si Moisés fue el gran libertador del pueblo de Israel, Cristo Jesús es nuestro gran libertador. San Juan, capítulo número 8, los textos finales dicen: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y libres para qué? ¿Para pecar y hacer lo que nos dé la gana? No, sino libres para servir, para adorar, para glorificar, para acercarnos a nuestro Dios. Ahí está Cristo Jesús entonces, hermanos, haciendo un símil con Moisés. Moisés anunció la libertad del pueblo de Egipto. Cristo Jesús anunció nuestra libertad. A Moisés le costó convencer a los israelitas de la voluntad de Dios. ¿Fue fácil para Moisés? Él mismo le dijo a Dios: he aquí tú me mandas, y he aquí que yo llego ahora. Y ellos me dicen: ¿cómo se llama el Dios que te habló? ¿Qué les voy a decir? Además, yo soy tartamudo, no tengo facilidad de palabras. ¿Cómo podré convencer al pueblo que me escuchen? La palabra de Cristo Jesús. ¿Cómo podrá convencer Cristo Jesús a un hombre, a una mujer? ¿Qué tendrá que hablarle al oído para convencerlo, para ganarlo, para que el hombre pueda pararse frente a él y decirle: me ganaste,
Me convenciste. Inclinar la cabeza y decir, está bien, me ganaste, me convenciste. Me hiciste doblegar mi brazo. Me hiciste bajarme de la mula o de la yegua en la que yo iba montado. Y aquí estoy. Eso me imagina a Saulo de Tarso, montado en su caballo. Y no me bajo de este, decía. Y no me bajo. Y nadie me va a bajar. Y nadie me va a desafiar. Sin embargo, y yendo de camino, ¿cuánto dan gloria a Dios? Porque el ser humano va de camino, y yendo de camino. El camino del ser humano comienza en el día de su nacimiento y finaliza el día de su muerte. Pero, y yendo de camino, he aquí una luz en el cielo brilló, y una voz le dijo, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y después que le habló varias palabras, Saulo, derribado a tierra, puesto de rodillas, dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo dijo, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Hermanos, difícil convencer, para Moisés difícil convencer a un pueblo de la voluntad de Dios. Para Jesús muchas veces difícil de convencer a un hombre de la voluntad de Dios. Pero no es imposible. Él no se va a dar por vencido. Si Jesús le pone la mirada a alguien, lo va a perseguir día y noche, 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 y lo va a conquistar, lo va a conquistar. Va a ser Jesús. Algunos van a decir el pastor, el evangelista, el protestante, el aleluya. Tu mujer, tu suegra, te lavó la cabeza. Pero no es así. Solo hay alguien que puede abrir el corazón del hombre y conquistarlo. Se llama Jesús, nuestro profeta. El profeta vendría para convencer al pueblo de la voluntad de Dios. Y Moisés llegó y habló con el pueblo. Los convenció que era la voluntad de Dios que ellos fueran libres. Los ganó y les dijo, en unos días, Papá Dios dice, nos iremos libres de esta tierra. Lo logró, lo conquistó al pueblo y Jesús nos conquistó a nosotros. Moisés fue dotado del poder de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Moisés tenía un trabajo grande y sabía que no lo podría lograr en su fuerza, que ya lo había intentado una vez, ya había fracasado una vez. Aquel día él vio que un egipcio maltrataba a un israelita, lo azotaba, lo malmataba, y en su fuerza él fue, le arrebató el látigo, lo ahorcó con el látigo al egipcio y lo escondió ya muerto. Y él pensaba, con este músculo, con esta fuerza, voy a libertar a mi pueblo. Pero no lo logró. Era imposible. Ahora está frente a Dios, el gran profeta, y le dice, Señor, ¿cómo van a creer ellos? Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice, tengo una vara. Y el Señor dice, he aquí esa vara sencilla, simple que tú tienes, será usada para demostrar el gran poder de Dios. Y fue esa vara la que se extendió para abrir el mar rojo. Fue esa vara la que se tiró para que se comiera las serpientes frente al faraón. Fue esa vara la que se levantó para decir, Dios ha determinado que este día es el último día que estaremos aquí.
Mañana saldremos libres de esta tierra. Queridos hermanos, Jesús nuestro profeta, Hechos 10:38, ¿qué dice Hechos 10:38? Cómo ungió Dios a Jesús con el poder del Espíritu Santo. Y cómo vino en el poder de Dios, haciendo grandes señales, porque Dios estaba con él. Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto Jehová me envía para libertar, para sanar. Jehová me envía para darles alegría en el lugar de luto, para darles gozo en el lugar de tristeza. Pero eso lo voy a lograr en el poder de Dios. Ungido nuestro profeta con el poder de Dios. Y las evidencias estuvieron alrededor de él. Acordémonos de algunas evidencias. Ya hermano Oscar nos leyó al principio la evidencia del profeta al levantar al muerto hijo de la viuda de Naín. Acababa de morir su esposo, el único hijo que le quedaba, la esperanza que ella tenía, el bastón en el cual ella se apoyaría para su ancianidad, había muerto. Y mientras lo llevaban a enterrar, mientras iban todavía de camino para el cementerio, Jesús vino caminando y ella le suplicó: oh Señor, acaba de morir mi esposo y ahora muere mi hijo. ¿No podrás tú levantarlo de la muerte? Y Jesús se lo levantó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Jesús se lo devolvió a la vida. Y toda la gente abrió su boca y dijo: un gran profeta está en medio de nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Un gran profeta está en medio de nosotros. 400 años acababan de finalizar de silencio. Que no hubiera profeta era tristeza en el pueblo de Israel. Tristeza grande. En los días de Elí dice, escaseaba la palabra. La lámpara apenas alumbraba y estaba anciana y a punto de caducar. Y no había palabra en aquellos días, dice el libro de Samuel. Y muchos momentos Dios hizo silencio. Y muchos momentos el pueblo dijo, se ha cortado la mano de Jehová. Jehová nos ha dado la espalda. No tenemos quien nos hable. No tenemos quien avive nuestros corazones. No tenemos quien nos regrese a Dios. No tenemos quien nos indique el camino a seguir. 400 años habían pasado. Dios había levantado al profeta, gran profeta Juan el Bautista. Pero a causa de su predicación dura, Herodes lo había matado. La cabeza del profeta había sido puesta en un plato. Y ahora el pueblo lloraba y lamentaban y decían, nuestro gran profeta murió, no está con nosotros. Pero cuando Jesús sale a la vida pública, la gente dice, un gran profeta hay entre nosotros. Profeta como él no ha habido. Un gran profeta. Y Jesús va a decirnos también las mismas palabras. Jesús va a decirnos, nadie es profeta sino en su propia casa. Por eso ustedes me van a echar de la sinagoga. Por eso ustedes me van a sacar de aquí. Porque nadie es profeta en su propia casa.
Jesús va a preguntarle a los discípulos, ¿qué dice la gente del Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y los discípulos van a responder a viva voz. La gente dice que tú eres un gran profeta, que Dios nos ha visitado mandándonos un gran profeta. Y Jesús va a llorar entrando a Jerusalén y va a decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. Y Jesús va a decir, es necesario que muera en Jerusalén, porque no hay profeta que no haya muerto en Jerusalén. Hermanos, Cristo Jesús se muestra como el gran profeta. Sigamos viendo un poquito acerca de el símil que llevamos con Jesús y Moisés. ¿Qué hizo finalmente Moisés? ¿Lo logró? Sí lo logró. ¿Lo consiguió? Sí lo consiguió. Llegó el momento cuando a las 3 de la mañana Josué tocó el carnero. Y cuando Josué tocó el carnero, se presentaron todas las tribus israelitas. Y Moisés dio un paso al frente y dijo, este es el día de nuestra liberación. Este es el día en el cual el Señor nos saca de la esclavitud de Egipto. Hoy nos vamos como una nación libre. Hoy nos vamos como una nación a la tierra que Dios nos ha prometido. Lo logró, lo hizo. Y Jesús logró su objetivo. Lo consiguió. Jesús nos libertó del pecado. Nos libertó de la mundanalidad. Nos libertó de la ignorancia. Nos libertó, hermanos, de la ceguera espiritual. Nos libertó, nos hizo libres. Nuestro profeta es Cristo Jesús. Ahora quiero que notemos en Hebreos el capítulo número 1, que dice la palabra del Señor. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, por los profetas, ahora en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. Nos ha hablado en el idioma de Hijo. Cristo Jesús es el enviado de Dios para hablarnos. ¿Cuántos dicen amén? Para hablarnos. Si a alguien debemos escuchar es a Cristo Jesús. Pastor Santiago, ¿y cómo lo vamos a escuchar? Leamos su palabra. Leamos lo que Él dijo. Tratemos de entenderlo, de comprenderlo. Y si no entendemos fácilmente, preguntémosle. Vale la pena que estando en nuestra cama, nosotros seamos lo contrario de los rebeldes, de los incrédulos, de los impíos. ¿Qué hacen ellos en su cama? Dice la Biblia, maquinan pecado, maquinan maldad. Mientras están en su cama, dice, hacen planes de cómo pecar y de cómo hacer maldad. Nosotros vamos a ser diferentes. Mientras estamos en nuestra cama, a las horas de la noche que nos despertamos, vamos a decir, Jesús habla. Jesús, háblanos. Jesús, háblame. Y vamos a tener el corazón sencillo, tierno, como un niño.
Y como Samuel vamos a decir, habla Señor, que tu siervo, que tu sierva oye. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y no esperemos ser ancianitos, ser viejitos. He visto muchos ancianos doblegarse en su vejez, en su ancianidad, doblegarse ante Dios, hincarse, levantar sus alimentos, bendecir al Dios eterno. No queda otra cosa más para un anciano que doblegarse. Pero no esperemos llegar hasta ser ancianos. Siendo jóvenes, siendo adolescentes, estando en la pujanza de la vida, digámosle, habla Señor, que tu siervo oye. Habla Señor, que tu sierva oye. Convénceme de la voluntad de Dios para mi vida. Convénceme del plan de Dios para mi vida. Revélame el plan. Dame a conocer, Señor, para qué me has llamado. ¿Para qué soy útil? Háblame, Señor. Si mi corazón desmaya, fortalécelo tú. Si siento temor, Señor, háblame y vence ese temor en mí. Quiero oír tu palabra. Y el Señor dice que el que hizo la boca nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Dios no ha enmudecido. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Convénceme, Dios. Esta ha sido una palabra que yo he tenido por muchos años. Convénceme, Dios. Convénceme de hacer lo que tengo que hacer, de ir a donde tengo que ir, de decir lo que tengo que decir. Convénceme, Dios. En estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo y Él sigue hablando. Él sigue hablando hasta el día de hoy. Y quiero ir finalizando, hermanos, esta enseñanza. Jesús como profeta, Él pudo predecir el futuro. Pudo dar a conocer el futuro con certeza, que era parte del trabajo, del oficio de un profeta. Mateo capítulo 24, el verso número 1 dice, se le acercaron para mostrarle los edificios o el edificio del templo. Y cuando él vio el gran edificio del templo, dijo, no quedará piedra sobre piedra en este edificio. Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Se quedaron admirados. Pero 70 años después, la historia nos muestra, 70 años después, fue incendiada Jerusalén. Y cuando fue incendiada Jerusalén, el templo fue incendiado. El templo fue quemado. Y como el templo tenía un cargamento grande de oro, la historia dice que el oro se fundió dentro de las piedras, se derritió dentro de las piedras. ¿Y qué hicieron cuando el fuego cesó? Dice la Biblia, que fueron, dice la historia, perdón, que fueron y con barretas levantaron las piedras, quitaron las piedras para extraer el poco oro que estaba ahí derretido entre las piedras. 70 años fue suficiente para que se cumplieran las palabras, no quedará piedra sobre piedra. Mientras iba caminando por la vía dolorosa, no soportó la carga, no soportó su cuerpo humano y fue puesto
casi de rodillas en el suelo. Las mujeres se acercaron para que bebiera un poquito de agua. Y Jesús les dijo: mujeres de Jerusalén, ¿por qué están llorando ustedes? Y las mujeres acertaron diciéndole: lloramos por ti. Lloramos porque no es la forma en que te deberían de pagar todo el bien que has hecho. No es justo lo que hoy te está aconteciendo. Y Jesús les dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Y 70 años después, agarraron a las mujeres embarazadas, las tiraron al muro, las tiraron a las paredes, las abrieron, les sacaron los niños. Corrió sangre por todo Jerusalén. Por eso Jesús le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jerusalén, Jerusalén, que hoy me aborreces. Llegará el día que llorarás y dirás: ojalá estuviera con nosotros aquel profeta. 70 años después, Israel lloró, gimió. Israel dijo: ojalá estuviera con nosotros hoy el profeta a quien matamos. 70 años después les fue cobrado el que levantaran su puño y dijeran: crucifícalo, crucifíquenlo, mátenlo. 70 años después, trágico para Israel. Y hermanos, ¿cuántas profecías nos habló Jesús? ¿Cuántas profecías le dijo a su pueblo como pueblo? ¿Cuántas profecías le habló a la iglesia y la iglesia las tiene presentes en su corazón? Jesús dijo a la iglesia: ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Se han levantado grandes persecuciones contra la iglesia? Sí. ¿Se ha levantado gente contra la iglesia? Sí. ¿Se ha levantado gente para eliminar a la iglesia? Sí. Pero la profecía del profeta dice: ni aún el mismo infierno prevalecerá contra la iglesia. La iglesia será victoriosa, triunfante, porque Cristo Jesús lo dijo. El profeta lo dijo. Puede levantarse el que quiera levantarse contra la iglesia, pero será avergonzado. Porque el profeta dijo: nadie prevalecerá contra la iglesia. Porque Él la guarda, la sustenta, la cuida, la alimenta, le envió a su Espíritu Santo. Hermanos, he oído tanta gente hablar mal de la iglesia, que la iglesia va de mal en peor, que la iglesia va aquí, que la iglesia va allá. Yo les digo, hermanos, Cristo Jesús va a pelear por su pueblo y le va a dar la victoria, sea que sea, que sea, que sea, así será. Porque Él dijo que nadie podrá vencer a la iglesia. Ni el pecado, ni la maldad, ni las leyes, ni la Agenda 2030, ni ningún hombre va a poder vencer a la iglesia. Porque Cristo Jesús profetizó que la iglesia viviría y cumpliría su misión en esta tierra. Y habló acerca del mundo entero. Apocalipsis es el libro de la profecía de Cristo Jesús. ¿Quiere usted oír las profecías del profeta? Lea Apocalipsis. E imagínese que está sentado frente al profeta. A mí me encantan las imaginaciones. Oh Dios, amo las imaginaciones. A veces me pongo a leer mi Biblia y me imagino andar detrás de Jesús, oyéndolo, explicando, preguntándole. Haga usted lo mismo. Lea Apocalipsis y deje que el profeta le diga lo que va a pasar con el mundo entero.
Hermanos, cuántas profecías nos dio el profeta, y todas se han cumplido y están por cumplirse. Y finalizo con esto. Isaías 53 y verso número 11. El profeta Jesús verá el fruto de su trabajo y quedará satisfecho. Misión cumplida, va a decir nuestro profeta. Verá el fruto de su trabajo y quedará satisfecho. Apocalipsis 5:10. Nos ha hecho para Dios su Padre reyes y sacerdotes. Ese es el trabajo del profeta: convencer, conquistar, lograr que el ser humano se vuelva a Dios. Y el profeta lo logró, lo consiguió. Denunció el pecado, pero no solamente lo denunció, sino dio la solución. Pagó el precio por nuestros pecados y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con nuestro Dios, para nuestro Dios. Profeta como a mí, dijo Moisés, levantará el Señor dentro de sus hermanos. A él lo oirán. Abramos nuestros oídos y escuchemos a nuestro profeta. Cristo Jesús es nuestro gran profeta. Alabado sea su santo nombre. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Póngase de pie, vamos a decir ese texto a viva voz, en coro, unidos a una voz. Vamos a decir a la 1, a la 2 y a las 3. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Démosle un aplauso a Cristo Jesús. Y andemos alegres, como la iglesia, como la esposa sabe los oficios de su esposo y se siente alegre, se siente feliz. Así andemos nosotros como iglesia. Digamos, nuestro profeta es Cristo Jesús. Nuestro profeta, yo tengo un profeta, es mi amado, es mi Cristo. Él es mi profeta. Oremos. Padre, te damos gracias por la enseñanza de esta noche. Gracias porque hoy podemos contemplar a Jesús como nuestro profeta, enviado de Dios para conquistarnos, para mostrarnos la voluntad de Dios, para llamarnos al arrepentimiento, para decirnos lo que Dios dice, sus palabras. Señor, ¿qué profeta más que Él? Profeta de profetas. Profeta que pudo decir, Moisés dijo, mas yo os digo. Los profetas dijeron, mas yo os digo. En esa autoridad, Señor y Dios. Porque no solamente es profeta, Él es Dios. Nuestro Dios. Nuestro Cristo. Nuestro amado. Señor, te alabamos y te glorificamos. Bendecimos tu santo nombre, ahora y siempre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a dejar el tiempo, pueden sentarse con hermano Oscar. Él viene para seguir con el programa que tenemos. Acuérdese, nuestro programa hoy ha comenzado, termina mañana a las 12 con nuestro almuerzo.